Buenas tardes, mi agradecimiento a la invitación de INACAL y a todos los presentes por la paciencia, dada que esta es la última exposición y normalmente en los eventos después del último break desaparece más del 50%. Pero el tema que voy a desarrollar es un poco fuera del estándar de las presentaciones que normalmente hacemos como entidad. Yo voy a tratar de enfocarlo desde el punto de vista más práctico. Entonces, en este caso, ustedes ven ahí que hay un enchufe de color verde. Todo lo asociamos ahora a la protección ambiental. O sea, que debemos dejar agua, tierra, aire para las siguientes generaciones. Entonces, todas las actividades deben ir hacia ese sentido de continuidad de la vida de los demás, aunque no estén presentes. Estamos hablando de las siguientes generaciones. Y la electricidad es un recurso transversal a todas las actividades humanas. Donde no hay electricidad es la oportunidad. Donde hay electricidad es el riesgo también. Entonces, en ese sentido, es como ya han dicho tanto Miguel de la Puente como los expositores de parte de la sociedad y del amigo del Cuerpo General de Bomberos, gran parte es la toma de conciencia, ¿no? Y se habla de educación, pero también se habló de que haya coherencia en la regla de juego, y esa coherencia de la regla de juego está asociado a la realidad. Y nuestro país tiene pues diversos tipos de realidades, no solamente ambientales, sino culturales. Entonces, reglas, ya sabemos las reglas básicas. Esta edificación, el sombrero de la parte normativa la da el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque esta es una edificación. Entonces, la edificación en sí, con todas sus instalaciones internas y servicios que va a prestar, de acuerdo a las actividades humanas que se van a desarrollar acá, las reglas básicas están dadas en ese reglamento. Y cada subsector, si en este caso yo vengo a hablar de electricidad, tenemos que supeditarnos a lo que dice este reglamento. Entonces, ahí al inicio se habla del tema de la calidad, ¿no? Y dice, ¿para qué queremos todo esto? Toda esta norma, lo que queremos es, básicamente, es al final el último párrafo que dice la calidad, ¿no? En esta parte, bueno, esto no ayuda en esta pantalla. La calidad de la edificación, ¿no? Y ya tenemos una idea de qué es la calidad de la edificación. Y seguimos, ¿no? Y después hay un artículo interesante dentro de este reglamento que dice, del diseño universal, promueve que las habilitaciones, estamos hablando del planeamiento de cómo debe ser el desarrollo urbano, y edificaciones, ya las construcciones en sí, sean aptas para el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones, ni de un diseño especializado, generando así ambientes utilizables equitativamente y en forma segura y autónoma, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo. Ahí está un ejemplo. Dice, es autónomo, es relativo, pero sí, cada quien tiene su sitio. Es universal, es uso masivo, hay limitaciones, no hay limitaciones, pero sabemos que esa instalación no es la adecuada. Pero alguien la aprobó y hay gente que se supone que está en su uso. Por eso se hablaba, ¿no? En el panel se hablaba pues de la venta. ¿Qué se vende? Lo que se compra. Pero no necesariamente lo que se compra o que se vende es bueno. Lo importante es que hay una demanda y esa demanda es satisfecha por un tipo de oferta. Entonces depende de la calidad de la demanda, se pone la oferta. Y también dice, ¿pero qué es esto? Si yo soy minusválido, ¿por dónde voy? Se supone que tiene una rampa para lo que sigue ruedas, o tiene limitaciones para caminar, pero parte para silla de ruedas y parte para caminar. Pero esa obra la ha hecho la autoridad. O esta, y tenemos que pensar en la seguridad o tenemos que pensar primero en el pavimento, pensar en la facilidad de transporte y cuál es el riesgo para los peatones. O esta, durante la construcción. Entonces estamos hablando de diseño, instalación, operación, mantenimiento, previo a eso la construcción, pero antes de eso siempre hay normas.
y se sobreentiende que las normas están asociadas a autoridades. Entonces viene otro artículo donde dice, para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida, la protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deben ser proyectadas y construirse satisfaciendo las siguientes condiciones. Seguridad estructural, ¿no? Seguridad en caso de siniestro, de manera que las personas puedan evacuar las edificaciones en condiciones seguras en caso de emergencia, cuenten con sistemas contra incendio y permitan la actuación de los equipos de rescate. Eso está en la norma. Y eso no es nuevo, eso tiene muchos años. Entonces la pregunta, ya los panelistas y el ponente anterior y los panelistas han hablado de los problemas que hemos tenido y nos sensibilizamos cada vez que hay desgracia, ¿no? La mayor cantidad de muertos es el transporte, pero de la parte eléctrica, si uno es preocupado y busca una estadística confiable, no la encuentra. Yo no lo he encontrado. Entonces, alguien tiene que llevar la estadística. Pero lo importante de este Reglamento Nacional de Edificaciones ya hay una definición clara. La calidad de la edificación, el conjunto de características que son objeto de valoración y que permiten reconocer el grado en que una edificación responde a su propósito y a las necesidades de sus usuarios. Recién aparece ahí el tema de los usuarios. Y lo que he puesto al costado es una norma de seguridad humana, la NFPA 101. La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, es una entidad, no es gobierno, no es autoridad en los Estados Unidos que tiene más de 100 años. Ellos se preguntaron, ¿qué es lo que afecta a la vida? Los incendios. Y después se preguntaron, ¿y qué es lo que genera incendio? Electricidad. Entonces, y esta norma está referida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y hablamos de la calidad, pero ahora hablamos de la calidad desde el punto de vista de ¿qué es calidad? Entonces, el que está metido en las normas ISO tiene una precisión en la definición, pero el peatón común y corriente puede tener otra. Y nosotros nos debemos al que menos sabe. Entonces, en este caso, calidad a grado en que un producto cumple las especificaciones de diseño. Entonces, hay que especificar bien. Y el otro es la calidad de un producto o servicio. Es la percepción que el cliente tiene del mismo. Es una fijación mental del consumidor. Acá recién entramos a la otra parte, que es algo relacionado a la conciencia. ¿Qué es calidad? Que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. La normativa son reglas, y esas reglas deben ser para aspectos, actividades repetitivas. No tiene sentido hacer una regla para lo que no es repetitivo. Y como se dijo, la normatividad es dinámica. El dinamismo va a depender de ahí, del usuario y de la autoridad en lo que le compete. Pero nosotros elegimos a quién. Cada población tiene el líder que se merece. No debemos olvidar eso. Entonces, como se quiere reflexionar sobre la calidad, la pregunta es, ¿quién es el que necesita saber más de calidad? ¿Las autoridades? ¿Los profesionales? ¿El usuario final? ¿Generar en la educación de los niños, que va a ser las próximas generaciones? Entonces, lo importante ya se mencionó, los principales dispositivos legales de uso obligatorio y algunas que de alguna manera son complementarias, voluntarias, pero ya están en algunos reglamentos y se hace obligatorio por transitividad. Entonces tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, muy importante porque tiene que ver con la seguridad humana, tanto del trabajador como aquel que está en las instalaciones, está expuesto a la labor que desarrolla dicha empresa. Si yo voy, por ejemplo, a la oficina de atención cliente de determinado banco, si me pasa algo, ahí está la ley, obliga a que tiene que tener en cuenta mi seguridad. Y no solamente la seguridad del trabajador, sino de su familia. Entonces, esa ley es muy potente. Y esa ley obligó a que toda ley tiene un reglamento, ¿no? O requiere un reglamento para una adecuada aplicación.
Y cada sector tiene que tener su reglamento y seguridad en el trabajo o en el desarrollo de la actividad de su competencia. Cada empresa tiene que tener su propio reglamento, cada empresa. Entonces, hablamos después de las normas técnicas nacionales, o sea, las normas técnicas peruanas, ¿no? Y las normas técnicas internacionales. Las internacionales solamente son tres, ¿no? La IEC, que es la Comisión Técnica Internacional, las ISO y las ITU, lo referente a telecomunicaciones. Las demás son normas de país o región o lo que sea. Y nosotros, por ser miembros de la Organización Mundial del Comercio, tenemos que ir al uso de normas internacionales. Pero ahí hay dos normas importantes. Esas dos normas importantes, la primera tiene que ver con la vida. O sea, la gente tiene que saber el recurso de electricidad, qué beneficio le da, pero lo más importante es que el recurso de electricidad, si no está bien utilizado, te mata o te quema. Entonces, se habla de electrocución, habla de quemaduras. Entonces, se hizo esa norma basada en normas internacionales. Y esa norma de 2010, efectos de paso corriente a través del hombre y los seres, en este caso los animales domésticos. O sea, ya tiene que protegerse a las mascotas. Y la otra norma que es importante, que es una familia de normas, tiene principios fundamentales. Esas dos normas, dependiendo del nivel del que está participando en la capacitación y difusión, el especialista en comunicación y educación debe hacer la suya, porque aquí está la clave de todo. ¿Qué corriente te mata? ¿Qué tensión te mata? ¿Qué frecuencia te puede generar problemas? Y la otra es tu instalación, para que tú no tengas problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos pilares? Entonces, esas dos normas son vitales. Y esas dos normas deben ser difundidas, porque se habló de la difusión. Enseñar a la gente, dependiendo su edad, su nivel socioeconómico, lograr esos puentes de comunicación, que sea una comunicación bidireccional. Pero veamos al otro punto, porque se habló de productos. Entonces, la pregunta es más simple, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos comprar? Porque a la larga es cómo vas a usar tu dinero para comprar algo que tú tengas seguridad que es de calidad. Porque hemos dicho que calidad, desde el punto de vista, es percepción. Y la calidad para mí no puede ser igual a la calidad para otro. Unos se satisfacen por decir con un Volkswagen y otros se satisfacen si que tienen un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces la calidad es relativa desde el punto de vista humano. Pero si vamos aquí, yo les digo a ustedes, ¿cuál es la mejor plancha? ¿Cuál es el mejor cordón? ¿Cuál es el mejor enchufe? ¿Cuántos de nosotros que estamos acá planchamos la ropa? Porque para poder hablar de algo hay que usar las cosas. Yo sí puedo hablar de plancha porque yo plancho, pues, así de simple. Entonces, y experimento con productos también. Por si no, ¿cómo puedo hablar con autoridad? Entonces, ahí ven una plancha del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos que en uno hay residuos de quemadura de tela. O sea, quemé algo, pues, de hecho. ¿Y por qué quemé algo? Porque tal vez el regulador de temperatura no era el adecuado. Entonces, hay que saber para qué tipo de tela, qué tipo de temperatura. Pero, ¿qué ventaja tiene la superficie del lado derecho con relación al lado izquierdo? En uno no se pega. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.